desde los estudios de Teleprensa y estaremos como siempre llevándoles más información acerca de lo que acontece en la guerra del Golfo Pérsico y algunas otras cosas acá en Guatemala. En estos momentos pues vamos a hablar, tenemos otra entrevista preparada, es precisamente con el congresista, el diputado, el licenciado Rómulo López, diputado en el Congreso de Ecuador, a quien damos la bienvenida y muchas gracias por haber venido a nuestros estudios. Y pues claro, la pregunta obligada para el inicio, aunque tal vez podemos abarcar un poquito más acerca de lo que es el ambiente latinoamericano, pero la pregunta obligada del inicio es precisamente acerca de lo de la guerra del Golfo Pérsico. ¿Cómo ven ustedes esto? Pues es un hecho lamentable que se inscribe en los momentos más dramáticos del hombre en el siglo XX. Todos aspiramos a que este aciago instante que vive la humanidad pueda superarse sin que traiga consecuencias graves, más de las que ya se están viviendo actualmente. Este es, en mi opinión, el deseo de todos los ciudadanos del mundo. Señor diputado, Ecuador es un país productor de petróleo. De alguna manera, que la competencia salga de combate por unos días o por un tiempo podría ser beneficioso para ustedes. Pues sí, Ecuador es un país que produce petróleo. Actualmente tenemos una producción alrededor de 300.000 barriles diarios. Aproximadamente el 50%, un poco más, se destina para la exportación y el resto pues se destina para consumo interno. En cierta forma, este serio conflicto en el Medio Oriente daría la impresión de que de alguna manera está beneficiando a nuestro país. La fluctuación del precio del petróleo en este momento hacia arriba podría beneficiar al país. No sabemos qué puede pasar en el evento de que el petróleo caiga su precio aparatosamente si el conflicto termina en una forma que influya sobre este precio. Pero siempre en Ecuador pensamos que cuando el precio sube no nos trae beneficios, sino que al contrario nos trae más pesares, debido a que el petróleo pues no llega al pueblo, está en manos del Estado. Y obviamente pues eso ha permitido o ha servido para que se dispare la inflación y tengamos un extraordinario gasto público que obviamente se financia con petróleo o con los recursos que el petróleo genera. Y el pueblo pues no recibe los beneficios de ese petróleo ni de esa riqueza. Y dado que ahora tenemos un incremento en el precio, estimo pues que se está haciendo algún tipo de reserva pensando que podría eso usarse posteriormente. Pero las reservas petroleras o las reservas en divisas o reservas de riqueza, en definitiva, son situaciones que no se justifican en un país como el Ecuador, que no tiene su población los recursos más elementales para atender sus necesidades básicas. Es decir, estamos ahorrando riqueza, pero nadamos en un mar de angustias porque realmente la pobreza no puede superarse en función de que la riqueza no esté en el pueblo. Si usted tuviera que hacer una comparación de los males que aquejan a toda Latinoamérica y a encontrar un denominador común, ¿cuál diría que es ese? Pues América Latina, en mi opinión, tiene un denominador común, como usted bien lo plantea, en que logró aparentemente independencia. Digo aparentemente una independencia política, pero no sus pueblos. América Latina actualmente está bajo un esquema del cual veo difícil que pueda salirse a menos que haya una toma de conciencia, que no le ha permitido el goce de la libertad a los ciudadanos.
Los estados de América Latina se independizaron de sus conquistadores, pero los ciudadanos no han logrado independizarse del Estado. Y esta es la gran tragedia de América Latina, que aparentemente somos estados independientes con pueblos dependientes del Estado. Su país, Ecuador, ¿qué evidencias y podríamos aprender los guatemaltecos de la experiencia ecuatoriana? Pues yo me permitiría pensar en voz alta de que si nosotros pudiéramos aprender de nuestros vecinos, otras serían nuestras circunstancias. Ecuador no ha aprendido de sus vecinos, ni las experiencias malas, peor las experiencias buenas. Y lo que realmente a mí me preocupa es cómo es posible que en circunstancias en que en el mundo entero se están derrumbando mitos e ideologías, en el mundo entero se está dando paso a la iniciativa y a la libertad del ciudadano, y se ha planteado hasta por el propio centro de donde insurge el socialismo, de que la alternativa válida para el desarrollo es la economía social de mercado, es decir, la iniciativa libre del ciudadano, la creatividad, el entorno determinado por la competencia para generar empleo, mano de obra, capacitar, transferir tecnología, es decir, para rescatar el concepto de lucro como el vector dinámico del desarrollo. Todavía en América Latina sigamos pensando de que la riqueza, el poder y los recursos deben estar en manos de burocracias, en manos de esta entelequia que se denomina Estado, que fue creada por el hombre para preservar sus derechos fundamentales, la vida, la propiedad y la libertad. Y desgraciadamente el Estado no ha podido protegernos ni en nuestra vida, no tenemos seguridad, ni en nuestra libertad, peor, en nuestra propiedad. De tal manera que esta tragedia que vive América Latina, y que creo que es común, todavía no hemos podido nosotros entender de que es necesario aprender de las experiencias de quienes ya han superado esta crisis, como son los países de Europa Oriental. Guatemala estamos, comparado con otros países de Latinoamérica, comparado especialmente con Sudamérica, no estamos en crisis, estamos algo así como en un lecho de rosas, pero si analizamos el contexto de nuestra historia, lo que vivimos es una crisis y nos avecinamos a poder iniciar un proceso del que posiblemente podríamos sudamericanizarnos en cuanto a lo que es la inflación. Su país ha vivido muchos de esos males. ¿Qué experiencia te han traído? Pues Ecuador en 10 años de lo que se ha llamado régimen democrático, entre comillas, es decir, un régimen no bajo el control militar, sino bajo el control civil. En 10 años, de 60.000 millones de sucres, que era el presupuesto general del Estado, en estos momentos, en 1991, Ecuador tiene un presupuesto de 1.700.000 millones de sucres. Ese enorme gasto público, que se destina el 90% a gasto corriente, no ha generado riqueza ni empleo y al contrario ha determinado situaciones de pobreza generalizada en la población. Yo estimo que este fenómeno que vive el Ecuador lo vivió Bolivia, lo ha vivido Perú y países de mayor tamaño como Argentina, Brasil, angustias similares y quizá peores. Yo pienso que el mensaje y lo importante que hay que rescatar es evitar el más
aberrante y el más grave de los fenómenos que afectan a la población. Y esto es dejar en manos del Estado el manejo de la economía. Yo quiero reiterar en un concepto: el Estado no es un órgano viviente que deba ser mantenido por el pueblo. El Estado es una entelequia, el Estado es una estructura jurídico-política, es decir, es un resultado del intelecto del hombre para proteger su vida, su libertad y su propiedad. Pero el Estado ha realizado exactamente lo contrario: no protege ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de los ciudadanos. Lo que ha hecho es engordarse, crecer, convertirse en un ente lerdo, obeso, ha perdido dinamia, no responde a las exigencias del mundo contemporáneo. Ecuador vive esta experiencia. Ecuador, no obstante de que quiere mantenerse en un régimen civil, en un régimen democrático, hemos perdido la conciencia de que el constitucionalismo, el Estado de Derecho, es diferente a lo que estamos viviendo. Aquí se ha dado a entender y se cree que todo lo que salga del Parlamento es y debe ser aceptado como una emanación del derecho. Lamentablemente, en América Latina y en mi país, se confunde entre derecho y legislación. Y a la legislación se le da la categoría de derecho y al Estado de Derecho se lo margina y no se lo respeta. El Estado de Derecho no puede vivir ni subsistir con este enfoque de que la mayoría legislativa dicta una ley y ya se convierte en obligatoria para todos los ciudadanos. Una mayoría legislativa que virtualmente es una minoría, porque no capta el sentir de la mayoría, que es la del pueblo. Esto genera una gran proliferación de leyes, de reglamentos, de regulaciones, que a su vez tienden a coartar el libre ejercicio de las actividades de los ciudadanos, las iniciativas particulares y la creatividad para generar riqueza y mayores posibilidades de empleo. El exceso de regulaciones, el exceso de reglamentaciones, de escritorios, de trámites y de leyes dictadas por el Estado a través de los parlamentos, no es ni constituyen el Estado de Derecho. Yo quiero entonces establecer una diferencia entre el Estado de Derecho y la estructura legal, que es la que actualmente vive en nuestros países. Hemos planteado en mi país la conveniencia de retornar al Estado de Derecho, es decir, reducir el tamaño del Estado, reducir las posibilidades de injerencia del Estado en la vida económica del país. Lo hemos planteado en forma muy franca y fundamentalmente para rescatar lo básico de que los derechos fundamentales no pueden estar sujetos al vaivén o a las contingencias políticas. En ese entorno, la experiencia que nosotros hemos vivido en Ecuador creo que de alguna manera es válida para muchos países de América Latina. Particularizando sobre Ecuador, ustedes tuvieron un nombre de empresa que de alguna manera representaba cierto tipo de ideas de este tipo. ¿Qué pasó con el León Febres? León Febres Cordero efectivamente fue presidente de Ecuador por elección popular y lamentablemente pues tuvo lo que pocos mandatarios han tenido en todo su lapso de gobierno,
tuvo pues una baja brusca del precio del petróleo, de $40 bajó a $6, en circunstancias que el petróleo constituye más del 55% de los ingresos netos del Estado. Adicionalmente a ese fenómeno, padeció un terremoto que no solamente que destruyó diferentes áreas con grandes perjuicios, sino que rompió el oleoducto, o sea, la columna o la arteria vital que transporta el petróleo, lo destruyó íntegramente, paralizó las exportaciones durante 6 meses. Ecuador tuvo que prestar petróleo a Venezuela y Nigeria para poder cumplir sus compromisos, y durante ese lapso, con una baja del precio del petróleo, con el terremoto y con la rotura del oleoducto y la paralización de las exportaciones petroleras, el gobierno de Febres Cordero en Ecuador, de los 4 años que era su mandato, dejó de percibir el ingreso neto correspondiente a un año. Es decir, gobernó 4 años con los ingresos de 3. En esas circunstancias, con una oposición feroz, que no le perdonó el hecho de que un empresario identificado con la libertad y con la creación de empleo los haya derrotado en las urnas, le desarrollaron una gran campaña de descrédito y de desinformación, no solamente a nivel interno, sino en todo el mundo. Y se vendió una mala imagen del país y del gobierno de Febres Cordero. Posteriormente tuvo la traición de algunos militares y fue hasta secuestrado el presidente. Pero vea cómo son las cosas. Antes de 2 años de que terminó su mandato, con semejante desprestigio montado artificiosamente por los partidos socialdemócratas y demócratas cristianos, repito, envenenados porque fueron derrotados en las elecciones, se había roto el mito de que las elecciones solamente podían ser ganadas por partidos de izquierda. Febres Cordero rompió ese mito, vapuleándolos en las elecciones. Febres Cordero, en este momento, es el gran elector en mi país. Hace pocos meses, el 17 de junio del año anterior, su partido virtualmente barrió a todos los demás partidos en las elecciones. Puso el más importante número de diputados en la Cámara, en el Congreso Nacional, y es, repito, en este momento, la primera fuerza electoral del país. Fue desprestigiado, desacreditado perversamente a través de la prensa internacional, con falacias, con mentiras. Se llegó a decir que había desprestigiado el sistema de libre empresa, lo cual no fue verdad. Lo que pasa es que no se dijeron las cosas como eran. Repito, la baja del precio del petróleo, el terremoto, rotura del oleoducto, paralización de las exportaciones, sublevaciones militares, sublevaciones civiles en el Congreso, secuestro del presidente, reducción del ingreso real en el 25%, y con todo eso es el gobernante que más obra ha realizado en los últimos 50 años en el país, y en este momento es la primera fuerza política del Ecuador. Volviendo a lo que era el aspecto de Latinoamérica, ¿por qué cree usted que una y otra vez nuestros políticos regresan a lo mismo, a las ideas tradicionales? Yo creo que nuestros políticos lamentablemente no han tenido la oportunidad de recibir el mensaje fresco de las ideas renovadoras y todavía están anclados, en mi opinión, en las ideas del pasado. Los políticos todavía siguen pensando, muchos políticos creen que es necesario mantener un esquema o un planteamiento por la vigencia del Estado fuerte, el Estado interventor, el Estado paternalista, el Estado generoso, dadivoso, Santa Claus. Y eso pues obviamente ya es parte del pasado. Yo
hace algunas semanas, hace algunos meses, decía en el Congreso de mi país que los socialistas, conjuntamente con los demócratas cristianos y los socialdemócratas, que son los modernos mencheviques, están perdidos en el tiempo. Están congelados en el túnel del tiempo porque ellos no han logrado salir y se han quedado con la misma retórica, repitiendo planteamientos que el pueblo ya no acepta. Cuando en el mundo entero se han derrumbado no solamente el muro de Berlín, la cortina de hierro, sino que se ha rechazado esto que se ha dado en llamar el Estado generador de empleo, el Estado creador de riqueza y hacedor de obras públicas. El Estado debe regresar a su actividad real para la que fue creado, es decir, preservar la vida, la libertad, la seguridad y darle a los ciudadanos el entorno de justicia que necesita para poder crear riqueza. Cuando el Estado, los gobernantes burocráticos pretenden que el Estado mantenga la línea de hacer obra pública, de intervenir en el manejo de la economía, de intervenir en el tipo de cambio, de regular el tipo de cambio, estamos ubicados en el tobogán que nos conduce hacia la inflación, que es el más desastroso de los tributos o de las tragedias que puede sufrir un pueblo. Si nuestros políticos y el pueblo no captan la realidad de que es necesario romper el mito de la intervención estatal, de que debe reducirse su participación. Es mejor gobernante el que menos participa en la vida económica, el que permite que los ciudadanos sean los que participen en la creatividad y en la creación de riqueza. Ese es el mejor gobernante en mi concepto, no aquel que quiere intervenir en toda la vida económica tratando de resolver los problemas mediante la primera solución a los conflictos fiscales y la actitud dadivosa tipo Santa Claus para repartir riqueza, billetes a manos llenas, u ofrecer obra pública que no la pueden ni construir y peor mantener. Hay algo muy importante, yo no sé si esto usted lo tiene como pregunta, pero yo me adelanto a algo que creo que es vital. El monto de la deuda pública o de la deuda externa, deuda eterna, como se ha dicho, de América Latina, que ya rebasó los 400.000 millones de dólares. Si nosotros reflexionamos que ese gigantesco volumen de deuda que entró en el 90 o 95% a nuestros países a través de gobiernos de diferente naturaleza, sean civiles o militares, pero a través de gobiernos, para canalizarse vía gobierno hacia supuestas obras públicas, por el mecanismo del endeudamiento, hubieran entrado ese volumen por el mecanismo de la inversión de riesgo, que hubieran corrido la contingencia de ganancia o pérdida, esos recursos, como inversión real, otra sería la situación de nuestros países. Pero esos recursos, esos dineros en manos de la población, no en manos de tecnócratas o de burócratas o de políticos, que han engrosado el tamaño del Estado y que han dilapidado los recursos generando corrupción. Esos recursos hubieran entrado a nivel del pueblo, otra sería la situación. De tal manera que este sí es un fenómeno que nosotros no podemos dejar de mencionarlo, cuál es el mal manejo de nuestra responsabilidad política. Cuando elegimos un gobernante, creemos que el gobernante o el candidato que más nos ofrece es el mejor, pero yo creo que el candidato o el político que menos obra pública ofrece y que plantea como tesis la necesidad de monopolizar las actividades que están en manos del más aberrante de los monopolios, que es el monopolio del Estado, creo que es el que más honestamente plantea sus tesis.
Pero es cuestión de que los políticos y el pueblo entiendan realmente esta realidad. Si esto no se entiende, lamentablemente nosotros seguiremos en la pobreza. En cuanto a lo que es la vivencia particular de Sudamérica, cantidades enormes de cargas fiscales, inflación, superinflación, y ¿qué esperanzas hay? Ya, la inflación es el azote de los pueblos, pero la inflación no es un misterio. La inflación es ocasionada exclusivamente por los gobiernos. Son los gobiernos los responsables de la inflación, que mediante la irresponsable y delictuosa emisión inorgánica de dinero, mediante el mal uso de los recursos del pueblo y montando exageradas estructuras fiscalistas para exaccionar a los ciudadanos, dispendian los recursos. Y por otro lado, no permiten la creación de riqueza, no permiten la producción de bienes necesarios para la población y determinan el alza de los precios. Yo estimo que el único responsable de la inflación es el gobierno, cualquiera que sea su naturaleza o su representación. En manos de los gobiernos está el control de la inflación. Y si el gobierno no toma conciencia de este fenómeno y siguen los gobiernos en esta carrera loca al gasto exagerado y dispendioso, no habrá forma de superarnos estos niveles de pobreza que tiene nuestra población. De tal manera que este grave fenómeno de la inflación, hay una forma de cortarlo, y es justamente quitándole al Estado las posibilidades de seguir dilapidando, seguir gastando y seguir emitiendo moneda sin respaldo, y canalizar esos recursos, sea de inversiones de riesgo o de crédito que pueda generar o pueda generarse a través del propio sistema financiero, a través, canalizarlo, digo, hacia los sectores ciudadanos que son los que pueden crear riqueza sin inflación. Bien, pues queremos agradecerle su presencia acá en los estudios de Teleprensa, los valiosos conceptos que nos ha dado y el análisis pues de lo que es Latinoamérica, de lo que estamos viviendo en cuanto a lo que es la situación económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora tenemos más noticias nacionales de último momento desde el control central de Canal 12.